Hola, hola, vamos a continuar con nuestro curso de lógica difusa. En esta oportunidad vamos a aprender cómo hacer operaciones aritméticas entre en sí números difusos, ¿ya? Operación que vamos a llamarlo aritmética difusa. Entonces, primero lo que hay que ver es en sí cómo se define un número difuso, ¿no? ¿Qué es un número difuso, no? Es decir, un número difuso es un conjunto, ¿no? Con ciertas características. Un conjunto A difuso se llama número difuso si es convexo y normal. Es una definición más básica de lo que es un número difuso, ¿sí? Entonces, un conjunto difuso con estas dos características se va a llamar número difuso, ¿no? Y eso se puede resumir con estas dos características, ¿no? Primero, que el universo discurso sea todos los números reales. El segundo, ¿no? Que por lo menos haya uno de los números reales tenga un grado de pertenencia del 100%, es decir, que sea uno, ¿sí? Entonces, con esas características, un conjunto difuso es número difuso. Entonces, y las operaciones aritméticas, ¿ya? ¿Ya? Las operaciones aritméticas hay dos técnicas, dos grupos de técnicas. En base a ellos hay muchas definiciones de hacer las operaciones aritméticas, ¿no? Una de ellas es la operación aritmética intervalar, en base a la aritmética intervalar. Otro grupo es el principio de extensión. En este video vamos a ver el grupo que se basan al aritmética intervalar. Entonces para ello hay que recordar, ¿no? Cómo se hacen las operaciones de intervalos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la suma, ¿no? Creo que no hay ninguna dificultad. Aquí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, ¿no? Y tenemos la sustracción, ¿no? Aquí la sustracción. Como decía, hay diferentes estrategias de hacer las operaciones, ¿no? Vamos a ver los principales. Entonces, por ejemplo, la sustracción, por ejemplo, aquí no hay mucho problema, la suma. En cambio, la sustracción, una de ellas es, por ejemplo, A1 menos B2, A2 menos B1, ¿sí? Y tenemos acá el eje, ¿ah? Entonces, son definiciones ya clásicas. Otra definición también que da el Minkowski, ¿no? Que resta tan solo A1 con B1, A2 menos B2, ¿sí? Es otra definición de aritmética integral. A ver, ¿cómo se multiplican? A ver, ¿cuál es la multiplicación? Entonces, calculamos el mínimo, ¿ya? Del producto de A1 con B1 y A1 con B2, mínimo de eso, coma, perdón, entonces, ¿cómo hacemos aritmética es decir, el producto, ¿ya? De estos dos intervalos? Entonces, calculamos el mínimo de qué cosa, de A1 por B1, A2 por B2 y de A2 por B1 y A2 por B2, mínimo de todo eso. Y el máximo de A1 por B1, A2 por B2, A2 por B1, A2 por B2, ¿ya? Calculamos el máximo de eso. En el caso particular, si los números son positivos, ¿ya? Si los números son positivos, entonces se simplifica aquí, ¿no? Entonces, el producto de estos dos tan solo es A1 por B1, A2 por B2 nada más, se simplifica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo 3, 5 y el segundo intervalo menos 2 a 7. En este caso, tendríamos que aplicar la definición aquí, ¿no? Porque hay negativos, ¿no? Entonces, calculamos el mínimo de estos tres productos, cuatro productos, uno, dos, tres, cuatro productos, aquí están, ¿no? Y el máximo también de los cuatro productos. Y el resultado nos da este nuevo intervalo, ¿sí? Creo que no hay ninguna dificultad en eso. Y la división, ¿no? Y la división. Primero definimos el inverso, ¿no? El inverso de un intervalo se define de esta forma, ¿no? Ah, inverso del 1 y el inverso de 2, ¿no? Coma, inverso del A1 o inverso de A2, ¿no? Ojo que este de acá no es válido cuando A1 es negativo y cuando A2 es positivo, ¿sí? Entonces, este caso, cuando nuevamente la restricción de cuando el intervalo está formado por extremos son positivos, este de aquí se convierte en
1 sobre A2, 1 sobre A1, ¿no? Este es el inverso del intervalo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el intervalo 3 a 5, ¿sí? 3 a 5, entonces acá sería mínimo, ¿no? Ojo que este de acá significa mínimo, sería un tercio, un quinto, mínimo es un quinto, máximo de un tercio, un quinto, sería un tercio. Como aquí es positivo, también cumple directo esto de acá, ¿no? Sería un quinto, ¿no? Acá un quinto hasta un tercio, ¿no? Cumple de ahí, cuando es positivo. En este caso es positivo. A ver, y el cociente, ya tenemos el inverso y el cociente, ¿no? Se define de esta forma, pues, ¿no? Que tenemos aquí el cociente de intervalo A con el intervalo B se define con estas operaciones. Estos son entre, en sí, división, ¿no? División. Esto de acá es división, ¿no? Mínimo de todas estas divisiones hasta el máximo de toda esta división, ¿no? Obviamente, excepto cuando A1 es negativo y A2 es positivo, ¿sí? Obviamente, en caso particular, cuando los extremos del intervalo A y intervalo B son positivos, el cociente se convierte en este intervalo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos A, B, ¿sí? Entonces, directo podemos aplicar o utilizar definición, ¿sí? A1 es 4 y B2 es 4. 4 entre 4, 1, ¿no? A2 es 8 y B1 es 2. 8 entre 2, 4. Ahí está, ¿no? O así, utilizando la definición que tenemos aquí. Aplicando mínimo de los cocientes y máximo de los cocientes, ¿sí? Esas son operaciones en intervalos, ¿no? Que ya es bastante conocido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un intervalo, queremos multiplicar por una constante, esta es la operación, ¿no? Si K es positiva, ¿no? Si K es positiva, hacer esta operación significa mm, multiplicar al intervalo nada más, ¿no? Si en cambio si K es negativa, se invierte, ¿no? Se invierte. Ahí está. Por ejemplo, el A es 4, B el intervalo, en este caso le estoy poniendo al K, ¿no? Aquí el constante le estoy poniendo K como ejemplo, en A en vez de K, ¿ya? Y el intervalo es 2, 5. Como A es positivo, entonces directo, ¿no? 4 por 2, 8, 4 por 5, 20, directo. O podemos hacer utilizando esta definición que está arriba, de forma general. Entonces, ahora veamos cómo operamos conjuntos difusos, ¿ya? Entonces, los conjuntos que son trapezoidales o triangulares en sí cumplen que es convexo y es normal. Así que son números difusos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá sí vamos a ver, tenemos principalmente dos formas de representar un número borroso. Repítete, ya es, por ejemplo, es un conjunto, función pertenece a un conjunto trapezoidal, ¿ya? Pero como este es convexo y normal, ¿no? Y es normal, por lo tanto es un número difuso. Entonces vamos a hablar de acá para adelante de esos dos tipos de números difusos, ¿ya? Entonces una forma de representar un número borroso entonces es a través de su función de pertenencia, que en este caso damos ejemplo, ¿no? Otra forma es calculando su alfa de corte, ¿ya? Alfa de corte. Es decir, este de acá calculamos alfa de corte. ¿Qué significa alfa de corte? Decíamos, ¿no? Acá, a ver, teníamos aquí por ejemplo, ¿no? Un número difuso, por ejemplo, trapezoidal. Calcular alfa de corte significaba ah, a cierta altura, ¿no? Cierta altura alfa, ¿no? Cortamos y luego proyectamos, ¿no? Proyectamos. Y esa proyección, ese es el alfa de corte, ¿no? Pero algebraicamente, ¿cómo se calcula? Algebraicamente, ¿cómo se calcula? Se calcula simplemente tan solo a estas expresiones, ¿no? Igualando alfa y despejando x. ¿Ya? Acá, repito, estas de acá igualamos alfa y luego despejamos x y eso sería. Ese sería el extremo inferior, el otro de acá del extremo superior. ¿Sí? De esa forma se calculan los alfa de corte, tan solo despejando. ¿Ya? Entonces, como acá, como acabamos de ver, a ver, una forma de representar
un número borroso es a través de alfa de corte, y el alfa de corte, acabamos de ver, y es un intervalo, ¿no? Es un intervalo. Por lo tanto, vamos a utilizar por eso para hacer las operaciones aritméticas de números difusos, en la operación intervalar, ¿ya? Entonces, cuando tengamos aquí dos números difusos, ¿ya? La suma, la suma para todo alfa 0,1 es el alfa de corte, tan solo se suma sus alfa de cortes nada más, ¿no? Tan solo se suma alfa de corte. Y alfa de corte, como son intervalos, entonces sumamos nada más, no hay ningún problema, ¿no? A1 con A1, B1, ¿no? Y A2 con B2, ya está. Eso habíamos visto. Tan solo sumar intervalos, no hay ningún problema. Y vemos acá un ejemplo, ¿no? Acá un ejemplo. Tenemos un conjunto difuso, que en este caso es triangular, ¿no? En este caso es triangular. Y el B, ¿no? En este caso es trapezoidal, ¿ya? Vamos a calcular su alfa de corte, ¿ya? Vamos a calcular su alfa de corte. A ver, entonces vamos a calcular su alfa de corte. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es igualar esto a alfa y vamos a despejar, ¿ya? Entonces, x más 2 entre 4. A ver, eso vamos a hacer cálculo aquí. A ver, entonces, x más 2 entre 4, ¿no? Entre 4. Eso lo vamos a igualar al alfa. A ver, voy a llamarle a, ¿ya? Entonces, despejando de aquí, ¿no? X a qué sería igual. Acá es 4a menos 2. Eso sería 1, ¿no? El otro es, alfa lo vamos a llamar 8 menos x entre 6, aquí. 8 menos x entre 6. Igual a, vamos a llamar a de alfa, ¿verdad? Entonces, despejando x, ¿cuánto tenemos? Va a ser 6a. Acá sería 6a. A ver, con este de acá, el 6a sería menos 6a, ¿no? En este caso 8 menos 6a, ¿sí? 8 menos 6a. Y ese es el alfa de corte, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Aquí, ¿no? 4 alfa menos 2, ¿no? 4 alfa menos 2. Y el otro es 8 menos 6 alfa. 8 menos 6 alfa. Ahí está. De esa forma calculamos para el A. Y igual, obviamente cuando es 0 ya no hay ningún problema, es un 0, ¿no? Igualmente para B calculamos de esa forma. Y tenemos aquí, ¿no? Ahí están ahí están, ¿no? Entonces, la suma, tan solo sumamos. 4 alfa, 5 alfa, 9 alfa, menos 2, menos 5, menos 7. Y acá sería 8, 5, 13, menos 6 alfa, menos 4 alfa, 10 alfa. Ahí está, ¿no? Y esa sería la suma. Pero si nosotros queremos retornar, ¿no? Queremos retornar a la original, único que hay que hacer es operación contraria. A esto le igualamos a x, ¿no? A esto igualamos a x y a esto igualamos a x, ¿no? Es decir, 9 alfa menos 7. Entonces por aquí, a ver. Entonces acá sería 9a menos 7. Vamos a igualar a x, ¿ya? Y de ahí despejando alfa, ¿qué sería igual? Acá sería x más, acá fracción, x más 7 entre 9. ¿No? Despejando nada más. Ahí está. De esa forma obtenemos acá x más 7 entre 9, ¿no? ¿Sí? Y luego aquí igualamos también, igual acá, igualar x y despejamos algo. ¿Sí? Y para acá, cuando x es, perdón, cuando alfa es 0, acá es menos 7. Cuando alfa es 0, acá 3. Significa para menores a menos 7 es 0, acá está.
Y para mayores a 13 también es 0, acá está, ¿no? Y cuando alfa es 1, cuando alfa es 1, ¿cuánto sale acá? Cuando es alfa es 1, acá 2, cuando alfa es 1, 3. Significa que de 2 a 3 es 1, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos. Ahora la resta, igual la resta, ¿ya? Igual la resta, tenemos dos conjuntos difusos, ¿ya? Y la resta también tan solo utilizando tan solo la alfa de corte de A y alfa de corte de B. Y restamos los intervalos, ¿ya? De la misma forma, tenemos el conjunto difuso A, conjunto difuso B y sus respectivos funciones de pertenencia. Calculamos su función de pertenencia, perdón, su alfa de corte, ¿no? Calculamos su alfa de corte de cada uno, que tendríamos esto de aquí. Repito, tan solo igualamos aquí alfa, igualamos alfa acá, despejamos, ¿no? Y vamos a obtener ahí. Y luego, utilizando la operación intervalar, hacemos la diferencia, ¿no? Y para tener en sí, el conjunto, función de pertenencia, para el conjunto C, que sería la diferencia, ¿no? En este caso, igualamos a cada uno a X y despejamos, ¿ya? Y el producto igualito, pues, ¿no? Igual, obtenemos su alfa de corte de A, alfa de corte B y aplicamos operación de intervalos que hemos visto, ¿ya? Para el caso cuando los extremos del intervalo son positivos, se simplifica la operación, ¿ya? Entonces la división sería acá, ¿no? Tenemos el conjunto difuso A, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, y conjunto difuso B, lo que hay que hacer es el A hay que multiplicar por el inverso, ¿no? De B, ¿no? Que sería esto de aquí. Ya sabemos cómo calcular el inverso de un conjunto difuso, ¿no? En este caso, un intervalo, ¿no? Intervalo. Entonces vamos a tener dos casos, ¿no? Cuando estamos en R positivo nada más, ya sabemos cómo calcular el inverso y la multiplicación, ya sabemos cómo se calcula la multiplicación de dos intervalos. Y si es negativo, ¿no? Si es negativo, el inverso ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Y lo multiplicamos de intervalos y tendríamos eso, ¿ya? A ver, todos estos cálculos, cuando específicamente tenemos números borrosos triangulares, sabemos que el número borroso en su función de pertenencia tiene esta forma, ¿no? Desde para menores a 1 es 0, entre A1 a 2, A1 a 2 es una recta con pendiente positiva, de A2 a 3, A2 a 3, recta pendiente negativa, y para A mayores a 3 es 0. Cuando entonces es borroso triangular, se puede representar de esta forma, tan solo con sus tres elementos, ¿no? Que habíamos visto en anteriores videotutoriales, ¿no? Acá sería A1, A2, A3. Y su intervalo su intervalo, su alfa de corte, y su alfa de corte se puede representar con su parametrización, ¿no? A1 más A2 menos A1 alfa, A3 menos A3 menos A2 alfa. De esa forma, ¿sí? Por ejemplo, acá un número cercanos a 6, un número, por ejemplo, difuso cercano a 6 se puede representar de esta forma, ¿no? Es decir, el número cercano a 6 podemos decir que está entre intervalo, ¿no? Está entre 4.5 a 7.6. Cualquiera de estos números podría ser número cercano a 6. Es una forma triangular, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando es de esta forma, en forma triangular, ¿no? Por ejemplo, este conjunto difuso A es triangular, tres elementos, conjunto B triangular, tres elementos, ¿no? La suma, la suma, entonces podemos calcular aquí sumando nada más, ¿no? A1 con B1, A2 con B2, A3 con B3, ahí está, ¿sí? Es lo que se conoce como intervalos de confianza, es decir, a través de alfa de corte, ¿no? Utilizando su alfa de corte, tendríamos esta operación de esta forma, ¿no? Y su suma sería con la operación que tenemos o con la anterior definición que hemos dado. Por ejemplo, aquí, a ver, me dan un conjunto difuso triangular, ¿no? Otro conjunto difuso triangular también, la suma sería sumar menos 3 menos 1
menos 4. 2, 0, 2. 4, 5, 9, ¿no? Y sería de ahí inmediato, así. Este sería el resultado, suma de esos dos números triangulares, ¿no? Pero utilizando su alfa de corte, utilizando su alfa de corte, ¿ya? Su alfa de corte, tendríamos su alfa de corte del primer, ¿no? Primero, su alfa de corte del segundo, que simplificando, que vamos a llegar a lo mismo que ya hemos explicado, ¿no? Y sumamos eso, vamos a llegar a esto de aquí, ¿no? Entonces, para alfa 0 tenemos menos 4, ¿ya? Menos 4 y 9, ¿sí? Los extremos. Y para alfa 1, ¿no? Tendríamos el 2, ¿no? Por eso, justos de menos 4, el triangular quedaría menos 4, 2 y 9. Ya está, cumple, ¿no? Entonces, podemos operarlo directamente con esto o utilizando su alfa de corte, ¿ya? Y la resta de la misma forma, ¿no? Cuando tengamos ya el número triangular de esta forma, la resta se hace con esta operación, ¿no? Con esta operación que estamos dando, ¿sí? Y su función de pertenencia de esta forma, ¿sí? A ver, entonces aquí tenemos dos números triangulares aquí, la resta, ¿no? Utilizando la definición anteriormente, ¿no? Y también podemos calcular utilizando su alfa de corte, ¿ya? Que se conoce como intervalo de confianza. Aquí, reemplazando los valores de estos elementos, ¿no? Simplifican, tenemos este sería el alfa de corte, ¿no? Y restando, vamos a tener aquí, ¿sí? Entonces aquí para 0 tenemos menos, para 0 tenemos menos 8 y para 0 tenemos 5. Ahí están los tres. Y para 1, arriba, ¿no? Arriba cuando es 1 sería 2. 2. Y por eso este de acá sería el resultado. Eso es todo, gracias.